buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Luis Ramos y yo voy a explicar un poco sobre lo que son los modelos probabilísticos. Usualmente estos modelos son modelos matemáticos que ayudan a predecir la probabilidad de que cierto experimento ocurra. ¿Ya? Entonces, es eso en lo que nos ayudan estos modelos probabilísticos. Usualmente en la probabilidad se va a tener dos tipos de variables, ¿ya? Que serían la variable aleatoria discreta, una variable aleatoria discreta, y también tendríamos el otro tipo de variable que sería una variable aleatoria continua, ¿no? Estos son los dos tipos de variables aleatorias que existen en la estadística. Para estos dos tipos de variable van a existir distintos modelos probabilísticos, distintas distribuciones, ¿ya? Entonces, esas distribuciones vamos a estudiarlas a continuación, sin antes olvidar, ¿no?, que estas dos variables tienen características propias. Por ejemplo, la variable discreta, usualmente su rango tiene un valor finito, o quizás tiene un rango infinito pero de valores contables, que usualmente van a ser números enteros, mientras que en la variable continua existen valores infinitos que son incontables, ¿no? Y estos valores generalmente se encuentran en intervalos de números reales, por lo cual el valor que pueden tener estas variables es infinito, ¿no? Son infinitos los valores que se puede llegar a tener. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de variable va a existir distintos tipos de distribución, ¿ya? Por ejemplo, para la variable discreta tenemos la distribución binomial, y el otro tipo de distribución va a ser la distribución del tipo Poisson. Y entonces estos son los dos tipos de distribución que existen para esta variable. Por supuesto existen otras distribuciones también, pero las más importantes vendrían a ser estas dos. Y en la continua es lo mismo, ¿no? Tenemos la distribución normal, que es la más conocida quizás por muchos. Otra distribución gamma. También tenemos la distribución t-de-student, la distribución chi cuadrado, y por último tenemos también la distribución f de Fisher. Y entonces son todos estos los tipos de distribución que vamos a estudiarlos, ¿no?, de manera breve, y para tener una pequeña noción de lo que son cada uno de estos. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es la distribución binomial. Ya, como sabemos, la distribución binomial nos sirve para variables discretas, ¿no? Esta distribución binomial es la repetición de n pruebas de un ensayo de Bernoulli. ¿Ya? Un ensayo de Bernoulli es un experimento que solo tiene dos resultados posibles, uno de éxito y uno de fracaso. ¿Ya? Entonces esta distribución es simplemente la repetición de ese ensayo, ¿no? N veces de ese ensayo. ¿Ya? Entonces esta distribución va a tener sus propias características, ¿no? Como primera característica podríamos decir que cada prueba que se realice es independiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un ensayo de Bernoulli puede ser el lanzamiento de una moneda, que solo va a tener dos resultados posibles, ¿no? O cara o escudo. Y si nos damos cuenta, la segunda prueba que realicemos no se va a ver afectada por la primera. ¿Qué quiere decir? Si en la primera yo saqué el escudo, en la segunda nada me asegura que sacaré cara o que sacaré de nuevo escudo, ¿no? Entonces ahí se puede ver la independencia que tienen todas estas pruebas, ¿no? Esa es una característica de este tipo de distribución. La otra característica es que tiene resultados mutuamente excluyentes. Entonces, cuando decimos esto nos referimos a que cada prueba
como sabemos, es un ensayo Bernoulli que va a tener dos resultados de manera obligatoria, ¿no? Un resultado exitoso o un resultado de fracaso. Ya, usualmente a los resultados de éxito se les va a dar una probabilidad P y al de fracaso se le da una probabilidad de Q, o también otros lo escriben 1 menos P. Y bueno, esos son los dos resultados mutuamente excluyentes que se tienen en cada prueba de este tipo de distribución. La otra característica que tiene esto es que estas probabilidades que escribimos van a ser las mismas para cada prueba. ¿Qué quiere decir? Digamos que la probabilidad es de sacar cara es 0,5, ¿no? Y de sacar escudo también 0,5. Y esta probabilidad se va a mantener para cada prueba que realicemos, ¿no? No va a cambiar. Y ahí también entra lo que es la independencia, ¿no? De cada una de estas pruebas. Entonces, estas probabilidades se mantienen constantes para cada una de las pruebas. Ya, esta es una de las características. Y por último, la variable aleatoria que hablamos, es decir, la variable aleatoria discreta, usualmente nos va a dar el valor, nos va a indicar el número de éxitos al realizar las n pruebas, ¿no? Al realizar las n pruebas de Bernoulli. Entonces, esta variable aleatoria nos indicará el número de éxitos en n pruebas del ensayo de Bernoulli, ¿no? Y bueno, eso es lo que podríamos mencionar de esta distribución. Muy aparte, ¿no? La media de distribución, la esperanza de esta distribución, va a ser igual a n por la probabilidad de éxito. ¿Ya? Mientras que la varianza va a ser igual a el n por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Ya, entonces esos son los dos datos que quizás podríamos agregar a este tipo de distribución. ¿Ya? Muy bien, para resolver ejercicios del tipo binomial vamos a necesitar de cierta fórmula. ¿Ya? La primera va a ser la función de probabilidad. ¿Ya? La función de probabilidad de esta es esta, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor x va a ser igual a ¿qué? A la combinación de los n elementos tomados de x por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. Ya, esta es una fórmula, esta es la función de probabilidad. Ahora también existe otra que nos medirá la probabilidad acumulada que va a existir. Y entonces esa siguiente fórmula la denotamos así: la probabilidad de que x, es decir, la variable aleatoria, tome un valor menor o igual a x va a ser igual a ¿qué? Lo que se hace es simplemente hacer la sumatoria. Ya, entonces es la sumatoria de x hasta n de lo mismo, ¿no? Probabilidad elevada a la x por la probabilidad de fracaso elevada a la n menos x. Ya, entonces son estas las dos fórmulas que nos ayudarán a resolver ejercicios del tipo de distribución binomial. Ya, por ejemplo, a continuación vamos a ver uno. Nos dice, existe un estudiante que tiene 8 preguntas, ¿no? De estas 8 preguntas, cada pregunta va a tener 3 respuestas posibles. Y el estudiante aprobará si realiza 6 o más preguntas acertadas. Entonces nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este estudiante apruebe? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es anotarnos, ¿no? Lo que necesitamos. En primer lugar, nuestra variable aleatoria, ¿no? Nuestra variable aleatoria en este caso, ¿qué va a ser? El número de preguntas acertadas, ¿ya? Entonces, número de preguntas que acertemos, ¿no? Acertadas.
acertadas. Otro dato que vamos a tener es también el número de preguntas, ¿no? En este caso va a ser n igual a 8, ¿no? Que es el número de preguntas que va a realizar el estudiante. Luego nos dice que cada pregunta tiene 3 opciones posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que la opción, solo hay una opción correcta, ¿no? Entonces la opción de realizar de manera acertada la pregunta, la probabilidad de que acertemos es de 1/3, ¿no? Probabilidad de éxito es de 1/3, de 1/3, por lo cual la probabilidad de fracaso vendría a ser 2/3. ¿Ya? Entonces son esos los datos con los que contamos. Y ahora vamos a la pregunta, ¿no? Nos dice calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen. Entonces el estudiante va a aprobar cuando realice 6, cuando realice 7 o cuando realice 8 preguntas. Entonces vamos a hallar la sumatoria, ¿no? La sumatoria bueno, vamos a hallar primero, expresemos en probabilidades, ¿no? La probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor mayor o igual que 6, ¿no? Mayor o igual que 6 preguntas. Si nos damos cuenta que hay una desigualdad, por lo cual debemos aplicar la segunda fórmula, ¿no? La distribución acumulada que vimos anteriormente, ¿no? Esto nos decía la sumatoria desde que x toma el valor que está acá, ¿no? En este caso 6 hasta el valor de n. En este caso n tiene un valor de 8. ¿Ya? Luego de esto vamos a completar, ¿no? Lo que es la fórmula. Allá nos dice que debemos multiplicarlo, nuestra combinación de los n elementos, en este caso 8, tomados de x, en este caso 6, por la probabilidad de éxito, en este caso 1/3. La probabilidad de éxito 1/3. Todo esto elevado a la x, que en este caso toma el valor de 6, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que vendrían a ser 2/3. Todo esto elevado a la n menos x. Eso quiere decir 8 menos 6, 2, ¿no? Y bien, esa sería la forma de resolver este ejercicio. Ahora simplemente realizamos, ¿no?, el cálculo. Entonces, realizando los cálculos correspondientes, nos sale que esta probabilidad es de 0,02. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una probabilidad de 0,02 de que el estudiante pueda aprobar ese examen. Esto está expresado tanto por 1, ¿no? Si multiplicamos esto por 100, esto se va a volver un 2%. Entonces hay una probabilidad de un 2% de que el estudiante pueda aprobar su examen. ¿Ya? Y bueno, esa es la manera de resolver este tipo de ejercicios. Y obviamente hay que tener claro que en este ejercicio nos indican que el estudiante llena las preguntas de manera aleatoria. ¿Ya? Es decir, no se está tomando en cuenta si es que el estudiante sabe o no una respuesta. Él simplemente lo está llenando de forma aleatoria y es por eso que la probabilidad es casi nula, ¿no?, de aprobar ese examen. Y esta sería la manera de resolver este tipo de ejercicio. La siguiente distribución que veremos es la distribución Poisson. ¿Ya? Esta distribución se da cuando queremos ver la recurrencia de un evento discreto mientras se da en un tiempo o en una medida t continua. Ya, es decir, la recurrencia de eventos discretos en intervalos continuos, ¿ya?, que usualmente son medidas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos contar el número de autos que pasan en una hora, nuestra variable discreta vendría a ser el número de autos, y ese intervalo continuo durante el cual ocurre este evento sería el tiempo, ¿no? Sería la hora, ya que es una medida de tipo continuo. Y entonces, en ese tipo de problemas es que se utilizan esta distribución de Poisson, ¿ya?
Esta distribución de Poisson requiere de un dato muy importante, que va a ser el lambda, ¿no? El lambda nos va a indicar el promedio en el cual ocurre ese evento en el tiempo t, ¿no? Entonces podemos anotar, lambda nos indica siempre el promedio de ocurrencia de cierto evento, de ocurrencia de el evento, pongamos evento, en un tiempo t, ¿ya? En un tiempo o en un intervalo t, ¿ya? Entonces, este lambda nos indica eso, ¿no? El promedio de ocurrencia de un cierto evento en un intervalo t. Este intervalo t usualmente son medidas, ¿no? Que pueden ser superficies, pueden ser horas, pueden ser áreas, pero siempre del tipo continuo, ¿no? Muy bien, es eso lo que nos indica el lambda, ¿no? Otra característica de esta distribución es que la ocurrencia de estos eventos se da de manera independiente, sin importar que la medida, que el tiempo t sea contiguo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros medimos queremos contar cuántos autos pasan durante una hora, en la primera hora nosotros podemos contar 5 autos, ¿no? Y en la segunda hora fácilmente podemos llegar a contar 100 autos. Entonces, si nos damos cuenta, por más que la variable discreta sea la misma y el tiempo sea el mismo, incluso son horas contiguas, ¿no? Una hora después de otra, el número de ocurrencia cambia, ¿no? Entonces, es eso a lo que se refiere. Los eventos son totalmente independientes, ¿ya? Sin importar que estén contiguos. Esa es una de las características de este tipo de distribución. ¿Ya? Otra característica que se va a tener es que la esperanza va a ser igual a lambda, y lo mismo va a ocurrir con lo que es la varianza, ¿no? La varianza va a ser igual también a lambda, ¿ya? Entonces, esas son algunas características de este tipo de distribución. Como vimos en la distribución binomial, este modelo también tiene su función de distribución, lo cual vamos a escribir de esta manera, ¿ya? La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor de x va a ser igual a ¿qué? Acá vamos a tener una división, una fracción. En la parte superior, tendremos e elevado a la menos lambda multiplicado por el tiempo. Acá también tenemos lambda por el tiempo, todo eso elevado a la x, ¿ya? Y estos dos factores vendrían a multiplicarse. Y lo mismo en la parte inferior tenemos el factorial del valor de x, ¿no? Entonces esa vendría a ser la función de distribución, ¿ya? De probabilidades. Usualmente lo que ocurre es que t viene a ser una constante, ¿no? En todos los eventos, por lo cual muchas veces se simplifica esta fórmula de la siguiente manera, ¿no? Se anota e elevado a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la x. Todo esto sobre el factorial de x, ¿ya? Entonces esto solo se puede hacer esto cuando el tiempo se mantiene constante, ¿ya? Esta es una fórmula de realizar, esta es la función de distribución, ¿no? Y para hallar la función de distribución acumulada, simplemente es la sumatoria, ¿no? Como se vio anteriormente en el modelo binomial. La probabilidad de que x sea menor o igual a un valor va a ser igual a la sumatoria desde x va a 0 hasta n, o el valor de x que va a tener, de simplemente la fórmula, ¿no? E elevado a la menos lambda
por lambda elevado a la x, todo sobre x factorial. Ya, entonces son estas las dos funciones que nos van a ayudar a resolver ejercicios del tipo Poisson. Ya, a continuación vamos a ver un ejercicio. El ejercicio nos dice, se sabe que el promedio de bacterias que existen en un centímetro cúbico es igual a 4. Y entonces anotamos, ¿no? Como es un promedio, sabemos que ese va a tomar el valor de lambda. Lambda va a ser igual a 4. Existen 4 bacterias en un centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, eso no nos olvidemos. Esto es por centímetro cúbico. Ya, luego nos indica cuál es la probabilidad de no hallar ninguna bacteria en un centímetro cúbico. Entonces, es simple, ¿no? Primero nos anotamos nuestra fórmula, ¿no? Probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor de, en este caso nos piden hallar la probabilidad de que no encontremos ninguna bacteria. Entonces, me olvidé de anotar. Nuestra variable aleatoria siempre debe estar especificada, ¿no? En este caso va a ser el número de bacterias existentes, ¿no? Número de bacterias. Ya, entonces nos piden allá la probabilidad de que el número de bacterias sea 0, ¿no? De que no exista una bacteria. Entonces, la fórmula vendría a ser de esta manera. Y ya aplicamos la fórmula que anteriormente vimos, ¿no? Que es e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x, todo esto sobre x factorial. Entonces, simplemente acá debemos reemplazar los valores, ¿no? X va a valer 0, entonces en este caso acá vendría a ser 0, acá vendría a ser 0 también. Lambda, como vimos, vale 4, entonces elevado a la menos 4, lo mismo aquí, en vez de lambda colocamos 4. Y muy bien, simplemente debemos hallar el valor, ¿no? De esto. Haciendo los cálculos correspondientes, nos da que la probabilidad que es 0,018. Ya, un decimal más 3. Muy bien, entonces esta vendría a ser la probabilidad de que no exista ninguna bacteria en un centímetro cúbico. Ya, ahora en la pregunta también nos podrían indicar hallar la distribución acumulada, ¿no? En este caso, cuando el valor es 0, no podríamos hallar una distribución acumulada más que esta, ¿no? Esta es la única probabilidad. ¿Por qué? Porque menores a 0 no existen otros valores, ¿no? Menos 1 no es un valor que sea válido para esta variable aleatoria, ¿no? Simplemente tiene que tomar valores positivos. Ya, entonces, esa vendría a ser la probabilidad de no encontrar ninguna bacteria en un centímetro cúbico. Ya, entonces, el uso de la fórmula es algo sencillo de hacer y es así como se resuelven ejercicios de este tipo de distribución. Muy bien, el siguiente tipo de distribución que veremos es la distribución normal. ¿Ya? Recordemos que esto es para variables continuas. ¿Ya? Lo anterior era para variables discretas. Esta distribución normal también es conocida como la campana de Gauss. Ya tiene una gráfica de este tipo más o menos. Acá tenemos el eje, ¿no? De las abscisas, de las ordenadas. Y bueno, la distribución normal tiene una gráfica muy similar a esta, ¿ya? Se dice que la media de esta distribución normal tiene un valor mu, mientras que su varianza va a tener un valor sigma, ¿no? Un valor sigma. ¿Ya? Este tipo de distribución normal
tiene ciertas características, ciertas propiedades. Ya, como se trata de una variable continua, todo el área que se va a encontrar bajo la curva va a ser igual a 1, es decir, la probabilidad de que se den cualquiera de todos estos eventos, de todos estos valores, va a ser igual a 1, ¿no? Es un 100%. Esa es una de las características, que todo el área que está bajo la curva es igual a 1. Otra característica que se tiene es que esta campana, esta distribución, es simétrica respecto a la media. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo acá un valor arbitrario, que puede ser A, entonces si yo también en este caso a la media yo le resté este valor, ¿no? Acá sería menos A. Si yo calculo el mismo valor al otro lado de la media, más o menos sería por acá, A, nos dice que tanto esta probabilidad como esta probabilidad van a ser las mismas. O sea, es totalmente simétrico. ¿Qué quiere decir? Que estas áreas también que se encuentran acá, que se han formado, son totalmente iguales. Ya, entonces es esa otra de las propiedades que tiene esta distribución normal. Ya, esa es otra de las propiedades que tiene esta distribución normal. Luego nos dice que su valor máximo se va a encontrar en la media, es decir, en esta parte superior, ¿no? Lo que ya pudimos observar. Otra característica de esta distribución es que tiene una asíntota en el eje X, en el eje de las abscisas. ¿Qué quiere decir? Que estas colitas, ¿no?, que se forman nunca van a llegar a intersectarse con la recta X, y por lo mismo de este lado se puede llegar hacia el infinito, pero nunca se va a intersectar. ¿Ya? Este tipo de distribución tiene una fórmula para calcular, ¿no?, las distintas probabilidades. Tiene una fórmula de distribución, que es esta. Es un poco larguita, pero es así: 1 sobre sigma por la raíz de 2 pi, todo eso elevado a la e menos un medio multiplicado x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Ya, entonces si nos damos cuenta, es una fórmula un poco complicada, pero existen tablas ya para resolver este tipo de ejercicios. Pero para usar esas tablas, lo que se hace es tipificar las variables. Y entonces, para tipificar se realiza esto, ¿no? X menos mu sobre sigma. Ya. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tipificamos? Cuando se tipifica la variable, esta gráfica, esta parábola que estaba en el primer cuadrante de nuestro eje cartesiano, viene a situarse ahora al medio. Entonces ocurre esto, ya la nueva parábola se va a situar al medio, ¿no?, de nuestro cuadrante. ¿Para qué? Para que la media ahora tome el valor de 0. ¿Ya? Y se dice que la desviación, es decir, sigma, va a tener un valor de 1. Y entonces podemos expresar así: que una distribución normal tiene una media 0 y una desviación 1. ¿Ya? Esto siempre y cuando tipifiquemos nuestras variables. Y luego la forma de resolver ejercicios sobre esto es sencilla, ¿no? Por ejemplo, muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio del tipo de la distribución normal. Un poco sencillo, ¿no?, para entender qué es lo que se hace.
nos dice que tenemos el precio de las acciones que tienen una media de 20. Estas mismas acciones van a tener una desviación de 3. Sigma igual a 3. ¿Ya? Entonces nos piden hallar la probabilidad de que los precios sean mayores a 18, pero a la vez menores a la media, en este caso 20. Ya, entonces, como les dije, para hacer el uso de tablas, lo primero que se debe hacer es tipificar la variable. Para tipificar utilizamos la fórmula, ¿no? Z va a ser igual a ¿qué? A X. En este caso, vamos a comenzar por el 18. 18 menos la media, en este caso 20. Todo sobre la desviación, en este caso 3. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, nos da que el valor de Z va a ser igual a menos 0,666. Menos 0,0666 periódico. Entonces, este valor lo volvemos 7, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 18 en términos de Z va a valer menos 0,6667. Y ahora calculamos el valor en términos de Z de 20. Ahora, recurriendo a la teoría, sabemos que al tipificar la variable, la media se vuelve 0. Y como 20 es la media, entonces quiere decir que 20 en términos de Z va a valer 0. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores. Ahora debemos expresarlo nuevamente en probabilidad. La probabilidad, en este caso, en vez de 18 colocamos en valores de Z, ¿no? En valores de Z, menos 0,6667 sea menor. Como hicimos esa tipificación, la variable ahora ya no es X, sino Z. Que esto sea menor a la media. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es utilizar tablas, ¿no? Si se dan cuenta, acá hay un ejercicio combinado. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña gráfica para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Aquí vamos a tener, Ya, vamos a realizar, ¿no?, la gráfica. Entonces, esta va a ser nuestra... Ya, esta sería nuestra gráfica, ¿no?, de una distribución normal. Nos dicen que ahora la media es 0. Y nos piden hallar la probabilidad de que el valor Z se encuentre entre menos 0,6667 y entre 0. Menos 0,6 se encuentra a la izquierda de 0, ¿no? Porque es menor a este. Entonces lo dibujamos, menos 0,6667. Y bueno, el ejercicio nos pide hallar este área que está sombreada, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre al usar las tablas? Las tablas nos dan un valor acumulativo menor que. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo busco el valor de Z para valores menores a 0, me va a dar la probabilidad de que Z tome todos estos valores, ¿ya? Es decir, hasta acá, ¿no? Todos esos valores, incluyendo lo que necesitamos. Eso me daría la probabilidad de que Z sea menor a 0. Ahora, la probabilidad de que Z sea menor a esto, me va a dar este valor de acá, ¿ya? Solo este valor, ¿no? Desde 0 hacia la izquierda. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar solo este área es restar, ¿no?, la probabilidad de que Z sea menor a 0 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0,6667. ¿Para qué? Para que simplemente me quede como área esta parte, ¿no? Entonces, es eso lo que hacemos. Este problema lo vamos a dividir en dos. La probabilidad de que Z sea menor a 0 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 0,6667. Ya, entonces hacemos uso de las tablas. Simplemente es encontrar el valor de Z y nos da, en este caso, el valor de que la probabilidad de que Z sea menor a 0
es del 50%, ¿no? Porque está a la mitad, entonces toda esta mitad es 50%, toda la otra mitad es 50%. Y entonces este valor es 0,50. La probabilidad de que z sea menor a menos 0,6667 es 0,2514. Ya entonces lo anotamos, ¿no? 0,2514. Ya, y bueno, realizamos la resta correspondiente. Como resultado nos da 0,2486. Y esto es la probabilidad de que z tome un valor desde menos 0,6667 hasta 0, ¿no? Y bien, el ejercicio, volvemos, ¿no? Los términos del ejercicio. Entonces, la probabilidad de que estas acciones se encuentren entre los precios de 18 y 20 va a ser igual a 0,2486. Por tanto, por ciento sería 24,86%. Y entonces, esa es la probabilidad de que el precio se encuentre en ese rango, ¿no? En ese intervalo. Y esta es la forma de resolver este tipo de ejercicios. Ya pasamos ahora al otro tipo de distribución. Que vendría a ser la distribución gamma. Ya, esta distribución gamma se la llama es una distribución del tipo factorial que va a tener como función esta, ¿no? La función de r va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de x elevado a la r menos 1 por e elevado a la menos x, ¿no? Obviamente esta integral va a ser respecto a la x, ¿no? Con diferencial de x. Muy bien, entonces esta es la distribución gamma. Ya es una distribución un poco especial que nos va a ayudar a entender, a resolver otro tipo de modelos. Por ejemplo, en el siguiente modelo, chi cuadrado, veremos cómo es un caso más de este tipo de distribución, ¿no? En esta distribución la media va a ser igual a mu, ¿ya? A mu. Mientras que la varianza en este tipo de modelo sigma va a ser igual a sigma al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la distribución chi cuadrado? Ocurre de que la media, en este caso, va a tomar un valor distinto, ¿no? ¿Por qué? En gamma la media es mu, ¿no? La media también puede ser representada a través de r sobre alfa. Y esta varianza puede ser representada también sobre r sobre sigma cuadrado. Sobre alfa al cuadrado. Ya, entonces en la distribución chi cuadrado, estos dos parámetros van a cambiar de valor. Alfa va a tener un valor de 1/2. Y en este caso r, que está acá, va a tener un valor de n medios. Entonces, si se dan cuenta, va a afectar directamente a lo que es la distribución chi cuadrado, ¿no? Y esto se va a basar en la distribución gamma, ¿ya? Usualmente las distribuciones gamma, chi cuadrado, t de Student y f de Fisher se van a utilizar para muestras pequeñas que serán menores a 30, ¿ya? Cuando n es menor a 30. La distribución normal se va a utilizar en muestras un poco más grandes, y eso es el uso que se va a dar según el tamaño de la muestra, ¿no? Esta distribución chi cuadrado va a tener una función de distribución, ¿no? De probabilidad, la cual vamos a colocar a continuación. Y la función va a ser la integral de a
hasta b de r por n más 1/2, todo esto sobre raíz de n por pi multiplicado por r n medios, todo eso multiplicado a la vez por 1 más x al cuadrado n, todo es elevado a la menos, todo es elevado a la n más 1 sobre 2. Y entonces esta es la función de distribución, ¿no? de la distribución chi cuadrado, y es un poco complicada, por lo cual igual existen tablas para resolver ejercicios de este tipo. ¿Ya? Para resolver ejemplos de este tipo se requieren, ¿no?, de las tablas chi cuadrado, y los ejercicios se resuelven de esta manera. Por ejemplo, nos pueden preguntar la probabilidad de que la variable cuadrada tenga un valor mayor o igual a menos 0,216, no, 0,216, perdón. Muy bien, cuando nos quieren preguntar la probabilidad, es de manera necesaria que nos den los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad representan la letra R, ¿no? Entonces, acá en el ejercicio nos dicen que estos grados van a tener un valor de 3. ¿Ya? Y nos piden hallar esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? En las tablas, lo mismo, ¿no?, que en la distribución normal, nos ayudan a encontrar la probabilidad menor que cierto valor. Entonces, para hallar esta probabilidad debemos cambiar nuestra nomenclatura. Va a ser 1 menos, y lo mismo, ¿no?, la probabilidad de que la variable chi cuadrada sea en este caso menor o igual que 0,216. Y entonces, para resolver este ejercicio lo que se hace es esto, y simplemente debemos encontrar estos valores en la tabla. Ya, lo que usualmente se hace es en la tabla, en esta parte vamos a tener R, ¿no?, los grados de libertad, en el cual vamos a tener que buscar el número 3. Una vez encontrado 3 en esta fila, vamos a buscar esto, ya, nuestro valor que queremos, del cual vamos a hallar su probabilidad. Por ejemplo, de 0,216 me indica que su probabilidad es 0,025, ¿ya? Entonces, este valor vamos a encontrar acá, ¿no?, 0,216. Si no encontramos un valor igual, podemos encontrar un valor muy similar, ya, el más cercano. Por ejemplo, en la columna 3 yo tengo 0,21580. 580. Una columna antes yo tengo 0,11 y una columna después yo tengo 0,3. Entonces el valor más cercano a esto es 0,21580. Ya, entonces una vez encontrado este valor, debemos ver en qué columna se encuentra. En este caso se encuentra en la columna de 0,025, que esta columna nos va a dar la probabilidad que nosotros estamos buscando. Ya, entonces una vez que ya encontramos la probabilidad, lo único que resta es despejar, ¿no? Bueno, reemplazar 1 menos la probabilidad, 0,025. Esto nos va a dar que es 0,075. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que la variable chi cuadrado con grados de libertad 3 sea mayor o igual a 0,216 es 0,075. Al tanto por ciento va a ser 7,5%. Ya, entonces es esta la manera de resolver ejercicios de este tipo y usar las tablas, ¿no?, que se tienen.
Y bueno, esa es una forma de resolver este tipo de distribuciones chi cuadrada. A continuación vamos a ver un tipo más de distribución, que es la distribución T de student. Ya, esta distribución también tiene la misma característica, ¿no? Se basa en una distribución gamma. Y a ver, vamos a anotar su función de distribución, ¿ya? De probabilidades. La función de distribución de probabilidades va a ser igual a ¿qué? A una variable t sub 0, una constante t sub 0, multiplicada por 1 más t cuadrado sobre r. Todo eso elevado a la menos r más 1 sobre 2. Y entonces esa está la función de probabilidad de esta distribución. Y si se dan cuenta también es un poco complicado. Y muy aparte de esto, esta constante va a depender de una distribución gamma, ¿ya? Esta constante t sub 0. Entonces, lo mismo, ¿no? Para este tipo de distribuciones se hicieron tablas para resolverlo un poco de manera sencilla. ¿Ya? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos piden hallar la probabilidad de que nuestra variable tome un valor menor que 2. ¿Ya? Con grados de libertad 60. R igual a 60. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos estos datos, lo que se hace es lo mismo, ¿no? Acudir a nuestras tablas que ya tenemos. ¿Y qué ocurre? En nuestras tablas vamos a tener esto, ¿no? En la parte de en la primera columna se va a encontrar los grados de libertad, en el cual vamos a buscar este, ¿no? En este caso 60. Una vez encontrado ese grado de libertad, debemos buscar el valor, ¿no? De 2. Ya, por ejemplo, 60, el valor de 2 más cercano es 2.003. ¿Ya? Entonces, escojo yo ese valor, ¿no? Valor más cercano, 2,0003. Una vez que escojo este valor, me fijo la columna en la cual está. En este caso se encuentra en la cuarta columna, que nos da como probabilidad 0,975. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿no? Que es lo mismo. Las probabilidades que nos dan las tablas usualmente son menor que. Ya, entonces lo que se hace es simplemente reemplazar, ¿no? El dato. Acá ya hallamos que la probabilidad va a ser 0,975. Y bueno, lo escribimos de la manera correcta, ¿no? Entonces la solución vendría dada de esta forma. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 2 cuando los grados de libertad son 60 es igual a 0,975. Eso es al tanto por 1, ¿no? Multiplicado por 100. Esto me da que 97,5% es la probabilidad que se tiene de encontrar un valor menor o igual a 2. Ya, entonces es esta la forma de resolver ejercicios de la distribución de student. Ya, esos son los tipos de distribuciones y bueno, ejercicios respecto a ellas y de cómo resolverlas. Espero se haya comprendido lo básico y bueno, eso es todo, ¿no? Gracias.